El Eterno está aquí, amén. Y yo creo que ese fuego ha descendido y ese fuego crece. La Biblia dice que Yeshua nos hizo para Dios y su Padre, reyes y sacerdotes. Como sacerdotes estamos llamados a ministrar en el altar y a hacer que en ese altar fluya ese fuego. Yo creo que aquí está ese fuego, amén. Y hay una cosa que hace que el fuego crezca más, es la palabra de Dios, la enseñanza de la Escritura, de la Torá, la instrucción divina. Hoy tenemos la bendición de nuestro Padre que nos haya traído a nuestro hermano José Alberto Fuentes Orozco. Aunque él no hay que presentarlo mucho porque él ya lo conoce Colombia. Estamos muy alegres. Este año que acaba de pasar secular tuvo la posibilidad de estar con nosotros. Nos bendijo grandemente. Aquí en Bogotá estuvo en nuestra ciudad, en Valledupar. Recibimos una gran bendición a través de él, no solamente nosotros, sino mucha gente que lo ha podido escuchar. Gracias al Eterno hemos tenido la posibilidad de entregar ese mensaje que el Eterno nos dio a través de él, a través de la radio, a través del internet, etcétera. Hermano José Alberto, un maestro que ha sido también enseñado por su padre. Creo que es un gran discípulo, un gran talmid. Hoy lo tenemos con nosotros. Dele la gloria al Eterno por la vida de este joven que yo considero sabio. Shalom a todos, ¿cómo están? Es un privilegio estar aquí frente a esta santa congregación. Me decía el hermano Dairo, ¿dónde está? Que no lo veo. Me decía, el día que tú te pares en un púlpito y no sientas temor, preocúpate. Necesitamos sentir ese nervio, ese temor, porque es una responsabilidad grande para los maestros de Torah, presentarse ante una congregación que quiere recibir de Hashem, no del predicador, de Hashem. Y para mí es un privilegio, un honor estar frente a esta santa congregación, pero también frente a líderes espirituales de varias naciones, sobre todo de América, aunque por aquí hay un hermano que ya lo mencionábamos de Alemania. ¿Dónde está mi hermano? Ya lo vi. Qué bueno que no se ha dormido, hermano. El jet lag está fuerte para él. Pero me siento honrado de compartir con estos varones líderes espirituales de varias partes. Por supuesto es un compromiso fuerte para mí estar delante de ustedes. Que Hashem nos ayude, que Hashem nos bendiga, que Hashem nos guíe a todos para llegar a la meta, al propósito del llamamiento que Él nos ha hecho. ¿Cuántos dicen, creemos en esa palabra? Bien, damos gracias a Hashem primeramente. Te agradecemos, Eterno, en esta ciudad de Bogotá que nos ha recibido con los brazos abiertos por esta reunión anual de CUM, por esta reunión pública que ha organizado CUM, Padre, con el único propósito de exaltar tu nombre y apegarnos a ti, dador de la Torah. Padre, te pido que uses mis labios para bendición, para bendecir al cuerpo del Mesías, Padre, y que el mensaje o los mensajes que voy a proyectar en tu nombre sean de edificación. En el nombre de nuestro justo Maestro, Yeshua, amén. En honor a la Torah, le decía, quiero hacer un paréntesis, le decía al hermano Angels, estoy tratando de pararme porque estuvo fuerte la administración, no sé si lo sintió, incluso estoy sudando, mire, o no sé si estamos muy hacia el frente, pero yo sentí un calor muy fuerte acá de este lado. Qué bueno que podamos sentir eso, qué bueno que podamos experimentar del Espíritu. Hay algo bien importante antes de entrar en tema, discúlpeme, yo de repente voy por aquí, por allá. Hay algo bien importante en las comunidades del Mesías. ¿Cómo somos? Comunidades del Mesías. Nosotros nos llamamos Comunidades Unidas en el Mesías, pero somos la comunidad del Mesías. Y la comunidad del Mesías se distingue por manifestar el espíritu que habita en nosotros. Últimamente me he dado cuenta que algunos están muy metidos en los estudios, en la halajá, y están metidos en otros temas, pero hemos perdido la experiencia espiritual. Creo que este no es el caso, pero hay muchos que están así.
Y si tú hoy estás así, necesitas conectarte con Dios, experimentar a Dios, sentirlo. Es súper importante eso. Entonces sí podemos, muchos de los que estamos aquí somos estudiosos de Torah y usted si ve mi biblioteca, está el Yalkut Yosef, está el Shulchan Aruch, está el Zohar HaKadosh y cosas muy interesantes, pero de nada me sirve toda esa biblioteca si yo no estoy experimentando el poder de Dios. Entonces, qué bueno que podamos sentir este calor que hoy se siente. Que espero que no solo sea una cuestión de clima, sino que sea un tema de experiencia espiritual. Que Hashem nos ayude. Entonces, en honor a la Torah, en honor a la Parashá, aunque fue una exposición tremenda la del profesor Isaac Bonilla en la mañana, espero que todos la hayan escuchado. Le dije al hermano al final, Hazak Ubaruch, porque tocó fibras sensibles de nosotros. La Torah toca a la persona, la Torah ministra. Cuando estudies Torah y no sientas algo en el alma, preocúpate. Cada vez que estudiemos Torah, debe pasar lo mismo que pasó con los dos discípulos que estaban tristes, ¿se acuerdan en camino a Emaús? Que estaban tristes. ¿Por qué? Porque aquel que pensaban que era el Redentor, murió. Creíamos que era aquel que iba a redimir a Israel. Y entonces se aparece ese personaje enigmático, que era el Mashiach resucitado, y comienza a abrirle las escrituras. Estaban estudiando Torah. Dice que pasaron, ¿qué? Por la Torah de Moshe, por los profetas y por los escritos. Y al final, ¿qué dicen los discípulos? ¿No ardía nuestro corazón cuando nos abría las escrituras? Cada vez que estudiemos, nuestro corazón debe arder. Eso es básico, eso es importante para el cuerpo del Mesías. Y mi corazón ardió, hermano, Baruch Hashem. ¿Por qué? Porque es un mensaje que nos toca. Y si nos toca es para cambiar. Entonces, qué bueno por el mensaje. Entonces, en honor a la Torah, yo traigo un tema en especial, pero quiero compartir algo de la Parashá rápidamente, espero que no me tarde. Y es sobre este evento maravilloso. Decía el profesor Isaac Bonilla, este Shabbat recibe un nombre en el judaísmo. ¿Cuál es el nombre que recibe? Nos enseñó Shabbat Shirah, el Shabbat del cántico. ¿Por qué? ¿Por qué cantaron? Porque Hashem hizo un milagro tremendo por el pueblo. Se partió el mar. Y entonces una vez que cruzas y vives la salvación y experimentas la salvación del Eterno, no te queda otra cosa más que alabarlo. Y entonces es un evento maravilloso. Hay un comentario que me llama mucho la atención, un midrash, que dice que por el mérito de Yosef Atzadik, de José, el justo, se partió el mar. Y es un midrash interesante, ¿no? Que por el mérito de Yosef se partió el mar. Y especifica algo el midrash. El midrash dice que cuando ellos estaban frente al mar, el mar vio los restos, los huesos de Yosef y se partió. Qué bonito es estudiar el midrash, qué fantástico es el midrash. Pero hay que saber estudiar el midrash. El midrash no es un libro para comprarlo, leerlo y decir así pasó y así es y fue por Yosef que sucedió esto. Historias fantásticas que Nachmanides dice, quien cree en las historias del midrash, y disculpen si es una palabra muy agresiva aquí en Colombia, quien cree en las historias del midrash es un tonto. ¿Por qué? Porque hay cosas que son fantásticas, que Moshe se hizo gigante, que el mar se partió al ver los huesos de Yosef. Esa es una información interesante, pero hay que saber estudiar el midrash. Entonces, importante, todos aquellos que compren el midrash, y ahora que tenemos la facilidad, por ejemplo en México está la editorial Jerusalén, que tenemos la gran bendición que está abierta al público y está prácticamente todo el material de habla hispana ahí. Entonces va uno y fácil compra el midrash. Y entonces la gente empieza a estudiar el midrash, pero se lo enseña a la gente y casi le dice esto así como lo lees, es así y punto. No. Por supuesto hay otra parte que dice Nachmanides, dice, el que cree en el midrash, en las historias del midrash es un tonto, pero quien las niega es un hereje.
Sí, porque no podemos negar que Hashem puede hacer cualquier cosa. Entonces, si yo lo niego, me convierto en un hereje. Pero hay que saber estudiar el Midrash. Eso se los doy como recomendación. Por eso necesitamos maestros de Torah que nos enseñen cómo estudiar. Entonces, este Midrash hay que analizarlo. Hay que ver el por qué el Midrash menciona que el mar se partió al ver los restos de Yosef. Es interesante ver cómo lo podemos ver en Génesis, doy la cita, no voy para allá, Génesis 50, 25, 26, donde Yosef les pide a los hijos de Israel de manera muy especial que se lleven sus huesos cuando salgan. ¿Y qué pasa? Vemos en Éxodo 13, 19 que Moshe cumple con la petición de aquel justo. Y entonces van, y ¿qué pasa? El mar ve los restos de Yosef, que el Midrash también dice que Moisés se encargó personalmente de escoltar a Yosef. Y entonces es bien interesante pensar cómo los restos de Yosef, los restos, huesos, tienen el poder espiritual para partir un mar. Suena como una locura, ¿no? Miren lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 13, 20. Ya estamos ahí. Dice, y murió Elisha y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra, y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Elisha, y cuando llegó a tocar el muerto, los huesos de Elisha, otra vez tenemos huesos, los huesos de Elisha, revivió y se levantó sobre sus pies. Así que los huesos tienen poder. No, a ver, hay que saber estudiar. Hay que saber estudiar. Esto suena una locura, hermano. O sea, hay un Midrash que dice que los huesos de Yosef hicieron que se partiera el mar, y ahorita vemos una escritura donde los huesos de Elisha resucitan, que al tocar los huesos de Elisha revivió. No son los huesos. No son los huesos. Es la esencia, es el mérito de aquel justo, es la obra que hizo ese hombre. No es un tema místico, ni mucho menos lo que estamos hablando aquí. No son los huesos no tienen mucho valor. Claro, se entierran esperando la resurrección de los muertos. Creemos en la resurrección de los muertos como un pilar de nuestra fe. No es eso, y lo platicábamos con el hermano Joseph de Medellín, qué gusto verlo, es lo que dejó impregnado ese hombre en la tierra, su esencia, su legado espiritual. Y eso es importante. Ahora, ¿de qué trata esto? ¿Por qué esta escena? Bien, vamos a recordar la historia de Yosef. ¿Qué pasa con Yosef? Es una historia triste, ¿verdad? Lo venden, llega con Potifar. ¿Y qué pasa con Potifar? Resulta que Yosef era un hombre muy bello, un hombre que por ahí se dice que deslumbraba a cualquier mujer, que las mujeres estaban pelando cebollas y de repente lo veían y se olvidaban de las cebollas y se empezaban a cortar los dedos, de la belleza que tenía Yosef. La que era su ama lo deseaba, ¿se acuerdan? Lo deseaba y buscó por todos los medios acostarse con él. ¿Qué hizo Yosef? Imagínense una mujer exuberante que va, se te acerca, te ruega para que te acuestes con ella. ¿Qué haría una persona común y corriente sin temor de Hashem? ¿Qué nos dice esa naturaleza pecaminosa? ¿Qué tenemos que hacer en esos momentos según nuestra naturaleza pecaminosa? Transgredir. Es lo más normal. ¿Qué hizo Yosef? Yosef dijo no. Y huyó. Dice que huyó.
¿Cuál es el midrash? ¿Cuál es la enseñanza de ese midrash? ¿Por qué se partió el mar? ¿Sí? Así, esa es una bonita interpretación, que así como Yosef huyó, el mar huyó. Justo, ¿por qué? Porque el mar dice, si ese hombre rompió su naturaleza, yo como mar puedo romper mi naturaleza y partirme, porque eso no es natural. El mar se parte así nada más porque sí, eso es algo sobrenatural. Y la decisión de un hombre que huye ante el pecado es un poder sobrenatural. ¿Por qué? Porque estás revestido del Espíritu del Eterno. Entonces nosotros, queridos hermanos, en este flashazo de la Torah, nosotros tenemos que aprender a romper con nuestra naturaleza. Y fíjense lo que dice el canto en Éxodo 15. Dice, entonces cantó Moshe y los hijos de Israel este cántico. Donde dice entonces tenemos la palabra as. As. Sain Aleph. Aleph Sain. Esta palabra hebrea, as, tiene un valor numérico de 8. El 8 es un número que representa lo sobrenatural. Tenemos 7 días de la creación. Si contamos un día octavo, ya no está dentro de la naturaleza, sino está dentro del mundo de lo sobrenatural. Y así comienza con 8. Entonces cantó Moshe este canto. ¿Por qué cantó? Porque rompió el mar su naturaleza por el mérito de Yosef, que también rompió su naturaleza y no pecó. Ahora el número 8 se liga con la circuncisión. Cuando se circuncida a un niño judío, al 8º día. ¿El niño judío nace circuncidado? No, su naturaleza al nacer tiene prepucio, esa es su naturaleza. Cuando se hace el Brit Milá, el pacto de la circuncisión, que se hace se corta esa parte, rompió su naturaleza. Pues nosotros, queridos hermanos, tenemos que aprender a romper nuestra naturaleza que nos dicta cosas contrarias a la voluntad de Dios. Y nuestro trabajo espiritual entonces es trabajar para que nosotros podamos llegar a ser como Yosef. Cuando lleguemos a ser como Yosef, podrás romper la naturaleza. Y entonces le dirás a un muerto, levántate. Y entonces le dirás a un enfermo, cúrate o sé sano en el nombre de Yeshua. ¿Por qué no vemos milagros en la congregación del Mesías? Porque no hemos roto con nuestra naturaleza. Queremos ver milagros, por eso hablamos del fuego y del mover espiritual. ¿Quién quiere ver milagros? ¿Quién quiere ver vidas transformadas por el poder de Dios? Comienza rompiendo tu naturaleza, querido hermano y hermana. Y entonces vas a ver la gloria de Dios. Bien. Un dato extra, es chistoso que esto es aparte, pero es chistoso y no es bíblico, pero vamos a tomar el ejemplo. ¿Cómo se conoce este mar que se partió comúnmente en tu Biblia? Si agarras una Biblia común, ¿cómo se conoce? El Mar Rojo. Una mala traducción es el mar de los juncos, el mar de cañas. Pero bueno, hay gente que piensa que es el Mar Rojo, porque mi Biblia dice que es el Mar Rojo. Interesante este concepto, se me viene a la mente porque ellos están frente al mar, están ante una adversidad tremenda y ese es un decreto negativo en contra de Am Israel. Es un decreto negativo porque por eso empieza la murmuración. Ellos no saben qué hacer. Por un lado está Paró con todos sus jinetes y sus caballos y sus carros, y por otro lado está el mar. Es decir, tienen decretos fuertes. Y hablando del concepto de rojo, me interesa mucho porque nosotros tenemos que aprender a anular también esos decretos. Por supuesto, cuando rompemos nuestra naturaleza, tenemos el poder para anular decretos en nuestra contra.
Entonces, gracias por el like, muchísimas gracias. Está fuerte esto. Entonces, nosotros muchas veces tenemos problemas en la vida, decretos malos sobre nosotros, por lo mismo. Y entonces tenemos que aprender. Y hay algo bonito que estaba meditando hoy, y me ayudó el hermano Milton, muchísimas gracias. Estábamos meditando, nos la hemos pasado platicando en el cuarto del hotel. Desgraciadamente la plática nos gana y nos dormimos 2 de la mañana, y ya después amanecemos bien cansados. Pero en esas pláticas y con la ayuda del hermano, recordamos una escritura de Pirkei Avot, capítulo 1, Mishnah 2, en donde Shimon HaTzadik dice que el mundo está fundamentado sobre 3 cosas. ¿Quién me recuerda cuáles son esas 3 cosas? Sobre la Torah, sobre el culto y sobre actos de caridad, de bondad. Sobre la Torah, sobre el culto y sobre actos de bondad. ¿Quieres aprender a pasar de lo rojo, que es un concepto, por eso es mar rojo, es un concepto, el rojo, para los que no lo saben, según los sabios, el rojo es un concepto de geburá, de rigor, de dureza, de disciplina, de juicio, el color rojo. ¿Quieres aprender a pasar de lo rojo a lo blanco, que lo blanco representa gesed, amor, cosas positivas? ¿Quieren aprender? Vamos a aprovechar la enseñanza de Shimon HaTzadik. Dice sobre la Torah, necesitamos ser estudiosos de Torah, queridos hermanos. Necesitamos dedicar tiempo al estudio de la Torah. Reflexionábamos, mi hermano Milton y mi querido hermano José, un gusto conocerte. Un gusto. Qué bonito es conocer a hermanos de otras comunidades, porque cuando los conoces entonces la cosa cambia. La tecnología sirve de mucho, pero no hay como conocer a las personas. Y yo me llevo una grata experiencia de haber compartido el cuarto con mi hermano Milton, que quién sabe dónde, ahí está atrás, y con mi hermano Josué. Y platicábamos. Mientras estamos estudiando Torah, estamos concentrados en las cosas celestiales. ¿No te pasa que a veces te olvidas de estudiar Torah y estás en caos, estás en problemas, estás pensando en cosas que no tienes que estar pensando porque descuidas tu estudio de la Torah? Yo quiero invitarte, hermano, a que todos los días estudies Torah, todos los días. Y una vez que estudies Torah, pasarás de lo rojo a lo blanco. Dice sobre la Torah. ¿Quién representa la Torah? Jacob vino. Dice que Jacob habitaba en tiendas, y dicen los sabios, eso significa que se dedicaba a estudiar Torah. ¿Cómo sabemos entonces que podemos pasar de lo rojo a lo blanco por estudiar Torah? Vemos a un Jacob que pasó de lo rojo, de estar con su hermano Esab, a lo blanco, con Labán, blanco. Estudia Torah y todas esas adversidades que enfrentes en la vida, todos esos decretos, todas esas cosas del color rojo serán anuladas y pasarás de lo rojo a lo blanco. Luego dice sobre el culto. ¿A qué se refiere esto? El culto es la Avodat Hashem. Hoy no hay templo, pero está escrito, y también los sabios lo dicen, las plegarias hacen las veces de los sacrificios en el templo. ¿Qué tal tu vida de oración? ¿Dedicas tiempo a orar? ¿Hablas con Dios? Me gustó mucho lo que decían. No necesitas ser sofisticado, esto es una bendición. El Sidur es una bendición hecha por Jajamim, que sabían tocar los cielos y nos hicieron la tarea a los niños. Hazles la tarea, ponles un Sidur, que aprendan a rezar y que muevan los cielos sin entender todo lo que dicen. Qué bonito es usar el Sidur, hay que saberlo usar también, porque este es un Sidur judío. El no judío tiene que aprender a rezar sin usurpar la identidad judía, por eso es importante saber usar un Sidur, que por ahí había un proyecto, no quiero decir nada porque no vaya a ser que hable de más, pero por ahí hay un proyecto de un Sidur para justos de las naciones. Y es bonito y usemos el Sidur, pero también me gustó mucho lo que decía el hermano Isaac, hay que hablar con nuestro Padre. Natural.
orar, acercarnos a Dios, buscar su rostro. Y en medida que nosotros estemos buscando a Hashem con palabras, con las que sean, pero busca a tu Padre, lograrás pasar de lo rojo a lo blanco. El culto, la Avodat Hashem, el sacrificio es representado por el patriarca Yitzhak en la atadura de Yitzhak. Yitzhak pasó de lo rojo a lo blanco. Lo rojo es el fuego del altar. Y también le iba a ser derramada su sangre en el altar. ¿Y qué pasó? Dios proveyó un cordero que fue quemado y subió como un humo blanco. Es un sacrificio tu tefilá, tu oración es un sacrificio. ¿Quieres pasar de lo rojo a lo blanco? Ponte a hacer tefilá todos los días, ponte a orar todos los días, es importante. Y finalmente, dejé esta parte y por respetar a Shimon HaTzadik, aunque si te fijas dije al inversa los patriarcas, dice sobre los actos de bondad. ¿Cómo eres con tu prójimo? ¿Ayudas a tu prójimo? ¿Visitas enfermos? ¿Le ayudas económicamente con una comida, con un consejo? Esto no significa nada más darle dinero al pobre, esto significa incluso oír a tu hermano, darle un abrazo. Es un todo, hermanos, como el patriarca Abraham. Si hay alguien que es el paradigma del Gesed, es Abraham Avinu. Abraham Avinu nos enseñó a atender, a amar incluso a nuestros enemigos. Se cuenta de él que incluso atendió a Nimrod. Una vez que andaba perdido Nimrod y no sabía dónde ir, vio una casa y dijo, ya me salvé. Tenía días sin comer, llega a la casa, se asoma y ve que es Abraham, su peor enemigo. Dice, ¿qué voy a hacer? Dice Nimrod, si le toco, me va a matar a Abraham. Él es mi peor enemigo, seguramente me va a sacar una espada y me va a matar. Y si no le toco, me voy a morir de hambre. Entonces, ¿qué hago? Pues me arriesgo, toco. ¿Y saben qué hizo Abraham? Lo recibió con amor y lo atendió muy bien. Hay que amar al prójimo, hay que ayudar a los demás. ¿Y cómo sabemos que podemos pasar de lo rojo a lo blanco? Hay una anécdota bellísima y aquí también es un complemento, porque Abraham no está solo. No solamente podemos hablar del concepto de Abraham como él solito, no. Abraham tenía una compañera, una ayuda idónea, como comúnmente traducimos ese texto. ¿Quién era? Sara. Cuando fue el destete de su hijo Yitzhak, pasó algo bien interesante. Dicen que la gente murmuraba que no era hijo de Sara y Abraham porque ya eran viejecitos y cómo a su edad iban a poder tener hijos. Y dice ahí que se iba a destetar a Yitzhak, pero Sara todavía tenía mucha leche que compartir. Y estaban esas murmuraciones. Y entonces había niños llorando, nos dice el Midrash, ¿no? Que había niños llorando. Y que Sara, en su Gesed, como esposa de Abraham, dijo, voy a amamantar a estos niños. Y comenzó a amamantarlos a todos. Y fue cuando todos se dieron cuenta que sí era hija, era madre de Yitzhak. Pero ¿qué pasa aquí? Pero quiero que veas esa ilustración de una madre que amamanta a su hijo, pero ahora lo están destetando, pero a los niños que estaban llorando los amamantó. ¿De qué color es la leche? Blanca, ¿verdad? Queremos pasar de lo rojo a lo blanco. Cuando la mujer se embaraza y empieza a producir leche, deja de menstruar. Rojo. Pasó de lo rojo a lo blanco. ¿Por qué? Porque va a dar gesed, va a dar amor, va a ser altruista. Entonces, ¿qué aprendemos con esto? ¿Quieres pasar de lo rojo a lo blanco? Trata bien a las personas, ayúdalas, sé compartido. ¿Cuántos se comprometen con Hashem? Baruch Hashem. Bien. Pues bueno, entremos en el tema que vamos a compartir. Espero que haya sido de bendición esta reflexión.
El lema de esta convención es algo interesante. ¿Cuál es el lema de esta convención? No sé si alguien lo ha visto, no sé si tienen su... ¿Qué dice? A ver, vamos a leerlo. Convención CUM 5780, el reino está cerca. El reino está cerca. ¿Cuántos creen que el reino está cerca? ¿Cuántos quieren experimentar el nivel del reino de Hashem? ¿Seguros? Bien. Reino se relaciona con un rey. Para que haya un reino debe existir ¿qué? Un rey. El concepto es Malhut en hebreo, el concepto de reino, reinado, Malhut. ¿Cómo se dice rey en hebreo? Melech. Primero hay que ver el concepto de Melech desde el punto de vista más simple, pero también que podemos encontrar referencia en las escrituras, pero el tema de un rey es alguien que ejerce autoridad. Simplemente, o sea, viéndolo desde una perspectiva muy simple. Alguien que ejerce autoridad sobre otros. Alguien que tiene potestad. Como sea. Dice el rey, esto es así y es así. Lo podemos ver en la Biblia incluso, ¿no? Hablando, por ejemplo, de la familia de David Amelech, que es nombrado rey, ¿no? David Amelech, David el rey. Pero analizamos la historia de David el rey y tú dices, ¿cómo es posible que Hashem nombró a David como rey cuando si tú ves toda la historia de la familia de David es una locura? Lot se acuesta con una de sus hijas y ¿quién surge de ahí? Moab. ¿Cómo se llama un ancestro muy importante en la Biblia de David Amelech? Ruth de Moab. ¿Qué es esa locura? ¿Qué otra cosa podemos ver extraña en el linaje de David Amelech? Yehudá se acuesta con lo que él pensaba que era una prostituta. Qué cosa tan rara. Incluso nos vamos hasta Shelomo Amelech si quieren, ¿no? Shelomo, David, toda una historia un poco extraña. Pero Hashem dice, David es rey. Entonces, date cuenta el nivel de autoridad de Hashem para decir, esto es lo que yo digo y esto se hace. Oye, Hashem, pero es que en la historia de David vemos que viene de Moab y aparte está escrito que no entrará moabita ni amonita en la congregación del Eterno. ¿Qué pasa con eso? Y de hecho está todo el Midrash y la historia del padre de David, Ishai. Que Ishai, como sabía que su linaje era cuestionado, ideó una cosa muy extraña en la que los jueces de Israel le dijeron, la única manera que tú tengas un hijo judío, imagínense Ishai con barba larga, súper ortodoxo y que le digan, no eres judío. ¿Cómo se sentía? Por todo este tema. Y entonces hace todo un plan, pretende él acostarse con su sierva porque le habían dicho los jueces la única manera en que uno de tus hijos puede venir es que tengas un hijo con una sierva, sea el esclavo, lo hagas libre y después él se convierta al judaísmo y entonces ya puedes tener un hijo judío legal. Entonces este hombre idea una cosa de acostarse con su sierva. Pero la sierva como que no le gusta lo que le propone Yishai, va y busca a la esposa de Yishai, es decir, a su ama, y le dice, oye, ¿qué crees que mi amo quiere que me acueste con él para tener un hijo? ¿Qué hacemos? Y la ama dice, ¿qué dijo ese hombre? No. Dile que sí, pero con la que se va a acostar es conmigo, nada más dile que apagues las luces y que no hables y que aceptas la condición. Es un midrash. Pasa eso, ¿con quién termina acostándose Yishai? Con su propia esposa. Y de ahí, ¿quién surge? David Amelech. Por eso David, y hay todo un midrash fascinante, ahí cosas mesiánicas tremendas. Pero yo lo único que quiero que veas es toda una historia rara que tiene todo eso que te estoy contando, que ahora no voy a entrar en detalle, pero todo tiene un porqué. Pero lo que quiero que veas es que en el concepto de Melech, lo que dice Hashem se hace.
Y tú puedes cuestionar a Hashem, ¿eh? Oye Hashem, pero ¿por qué de esa familia? ¿Por qué Lot? ¿Por qué pasó lo de Tamar? ¿Y por qué después lo de Ruth la Moabita? ¿Y por qué sucedió esto con Yishai? ¿Por qué todas esas cosas extrañas que hay que explicarlas o hay que estudiarlas muy bien, pero que de pronto me causan una inconformidad o me siento raro al ver algo así tan extraño en las escrituras? Y Hashem nada más dice, sorry, así lo decreté y David es rey. Y luego viene el concepto más bien viene el personaje llamado Shelomó también. ¿De dónde viene Shelomó? De una relación también bien extraña. Pobre Urías, Batsheba, toda una historia y Shelomó es rey. Entonces, primero, tenemos nosotros un concepto llamado Melech, en el cual podemos ver que Hashem dice, esto es así. Te guste o no, yo lo digo y punto. ¿Quieres cuestionar? Déjame decirte que mi autoridad sobrepasa tu entendimiento, lo digo y punto. Entonces, ¿qué es Malhut? Malhut es que venga Hashem a decirnos, esto es lo que quiero, haz esto y punto. ¿Es eso Malhut? Quiero que profundicemos en el concepto de Malhut, porque decimos, el reino está cerca. Sí, hermano, pero ¿realmente sabes qué es el reino? Creo que a veces decimos palabras pues, por repetirlas nada más. ¿Entendemos el concepto del reino, lo que implica? Entonces, esta parte de que un rey haga esto existe, pero el concepto de reino es diferente, muy diferente, y es algo extraño también. Porque si fuera el reino algo así, pues Hashem, te invitamos a que en este momento intervengas con un golpe de autoridad y que transformes nuestras vidas y punto, vámonos. O que decretes algo y que eso se haga y ya vamos a decir, el reino ya llegó. Con una manifestación poderosa de ese rey que hace y deshace, entendamos o no. ¿Es así de sencillo? Fíjense que en este concepto de Melech yo diría, qué bueno que fuera así, pero tristemente tengo que decir, no es así. Dios no va a intervenir de esa manera para que el reino se manifieste. Entonces hay que aprender el concepto de reinado, de reino, porque si no lo aprendemos, seguiremos jugando a la congregación del Mesías. Jugando. Quiero que vayamos por favor a Mateo capítulo 3, versículo 1 al 2. Baruch Hashem. No, porque viene el plato fuerte. Y qué bonito sería que cuando venga el doctor Ketriel vea la transformación espiritual que Dios ha hecho en nuestras vidas. Porque para un maestro también es súper importante ver que el trabajo que él ha hecho se refleja en sus discípulos. Importante. Estamos creando en este momento una vasija. Es lo que estamos haciendo. Desde la mañana empezamos a crear una vasija que pueda recibir. No puedes recibir si no creas vasija. Necesitas una vasija donde pueda ser depositado. ¿Qué dice Mateo 3? Ya estamos, versículo 1 al 2. Dice, en aquellos días vino Yohanan a Matbil, Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto es algo interesante. Dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Por supuesto vemos que Yohanan menciona un concepto, el concepto de Malhut, que ahí lo vemos, el reino de los cielos, Malhut Hashamayim, se ha acercado. O sea, él sí está mencionando algo divino, sí lo está mencionando, pero antes de mencionar este concepto de divino que está pegado con Dios, él menciona arrepentíos, le habla a la gente en primer lugar. Entonces, el reino se va a manifestar no porque venga Dios y lo diga como rey con esa autoridad, sino el reino se va a manifestar en medida que el pueblo quiera que éste se manifieste. O sea, no es un tema de que va a venir el Mashiach y va a cambiar todo y Hashem y por favor ven e interviene en esta reunión o en este gobierno en nuestros países. No.
Arrepentíos. Necesita ser parte activa. No hay reino si no hay una parte activa de abajo. Nosotros cuando hablamos entonces de Melech podíamos entrar en el concepto de Keter, corona, que es un concepto muy abstracto que rebasa nuestras mentes. Una corona, ¿en dónde va? Vamos a pensar que esta kipá es una corona. ¿Dónde está la corona? ¿Es parte de mí? No, me rebasa mi mente, me rebasa a mí. Ese es el concepto de Melech y está ahí Keter. Pero el concepto de Malhut está ligado con el pueblo, no con Hashem. O sea, obviamente con Hashem, pero quien va a permitir, quien va a causar esa manifestación es el pueblo. Entonces tenemos que ser conscientes del tema o no. Es algo bien importante. Es el individuo o el colectivo humano en última instancia los que van a manifestar el reino de los cielos. Por eso uno de los grandes maestros judíos, Rabí Moshe Cordovero, de bendita memoria, conocido como el Ramak en su libro Tomer de Borá, cuando habla del concepto de Malhut, él dice algo bien interesante. Dice, hay que cuestionarnos de qué manera el individuo puede manifestar el reino. ¿De qué manera el hombre, la persona puede manifestar el reino? ¿Qué tengo que hacer o qué tiene que hacer? Y ahí en su libro Tomer de Borá, que es muy interesante, él dice algunos conceptos de qué hay que hacer, ¿no? Por ejemplo, dice, para que se manifieste el reino, la persona tiene que ser humilde. Para que se manifieste el reino, la persona tiene que hacer esto, y da muchos conceptos muy interesantes. Pero si te fijas, el concepto de Malhut tiene que ver entonces con el pueblo. Bien. Me gusta mucho algo que dice Rabí Shimon Lieberman. Él dice lo siguiente. Dice, un maestro que le permite a sus estudiantes hacer lo que quieran, no es un maestro en absoluto. Los estudiantes no han recibido nada de él. ¿Este maestro quién sería? Pensemos en Hashem, el gran maestro. Entonces, poniendo esta analogía, es interesante lo que dice Rab Shimon Lieberman. Dice, entonces un maestro que permite a sus estudiantes hacer lo que quieran no es un maestro en absoluto. Los estudiantes no han recibido nada de él. Por otra parte, un maestro que fuerza a sus estudiantes a hacer lo que él dice, meramente ha impuesto cadenas externas a ellos y no los ha afectado realmente de ninguna manera, entonces no es considerado un maestro. Dice, un maestro verdadero es aquel que inspira a sus estudiantes para que ellos se den cuenta de sus propios sentimientos y valores reales, para que ellos se den cuenta de que sus propios sentimientos y valores reales son aquellos expuestos por su maestro. ¿Qué significa esto? Malhut entonces es, y sigo citando a Rab Lieberman, el significado exacto de Malhut es que las acciones de Dios y sus atributos se manifiestan desde la persona. O sea, no todo lo que son los conceptos divinos no hay que verlos expresados por Dios. ¿Dios es bueno? Sí. No lo veas desde ese punto. Ve, si tú eres bueno. Si tú eres bueno, entonces estás expresando a Dios. Porque Dios es bueno, todos sabemos que Dios es bueno, ¿cierto? Pero tú estás en ese camino en el cual estás poniendo de tu parte para manifestar los atributos divinos. Dice, es como si las acciones de Dios hubieran tocado una cuerda que resuena dentro de nosotros y en consecuencia nosotros actuamos de una manera similar. O sea, por supuesto que Dios nos asiste y nos da herramientas, pero en última instancia es la persona la que va a lograr que el reino se manifieste. Y Dios no quiere forzar nada, como veíamos, ese maestro le puede decir a sus alumnos, obligarlos, castigarlos para hacer las cosas, pero el alumno no nace nada de él. Entonces eso no tiene ningún sentido, ningún significado. Cuando el maestro inspira con una enseñanza que te toca, que te llega al corazón y te inspira, y entonces desde tu interior sale esa parte, entonces ahí se logró y tienes a un gran maestro. Y Hashem es ese gran maestro
que quiere comunicarnos muchos atributos, muchas herramientas y darnos tantas cosas de manera no forzada. No, Dios no nos quiere forzar a nada, hermanos. Por eso hasta el día de hoy no tenemos la manifestación física del Mashiach, porque Hashem no está forzando las cosas. Tiene que nacer del corazón del creyente, del corazón de la congregación. Quiero que veamos una escritura que me ayudó. Fíjense cómo es bonito hablar con la gente. Hay que reconocer. El hermano Joseph de Medellín, que estábamos hablando un poquito sobre qué íbamos a compartir. Y el hermano me dio este texto y quiero compartírselos. Lucas 17, 20, 21. Lucas 17, 20, 21 dice: preguntando los fariseos que cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros, entre el pueblo. Por supuesto, Yeshua era la expresión de Malhut, la expresión de la voluntad divina, pero sin forzarle a nada, una iniciativa propia. Él era ya la expresión de ese Malhut, pero la historia no queda en el Mashiach. El Mashiach tuvo discípulos y el Mashiach pidió que todo esto se compartiera con otros. ¿Por qué? Porque el concepto de Malhut es colectivo. Por supuesto, tiene que iniciar en la persona y después, pero es colectivo. Hay una escritura también en Job 19, 26 que dice algo muy, muy tremendo. Job, el justo, dice: en mi carne he de ver a Dios. En mi carne he de ver a Dios. ¿Qué significa en mi carne he de ver a Dios? ¿Cómo se va a manifestar el Dios invisible? ¿No acaso está escrito que es luz inaccesible? ¿No está escrito que nadie puede verlo y vivir? ¿Cómo piensas tú que se va a manifestar ese rey invisible? Fuego consumidor. Dígame usted, ¿cómo se va a manifestar ese Dios invisible en este mundo físico, el último creado? ¿Cómo se va a manifestar? A través de esta santa congregación. Nosotros somos la imagen del Dios invisible. Yeshua es la imagen del Dios invisible, pero Yeshua nos invita a ser juntamente con Él la imagen de ese Dios invisible. En el momento que eso pasa, podemos hablar de Malhut, del reino de Dios establecido. ¿Qué nos falta, queridos hermanos, para alcanzar ese nivel espiritual? Decimos el reino está cerca. Hermano, es que el reino siempre ha estado cerca. El reino siempre ha estado cerca de nosotros, pero ¿saben qué? Nosotros lo rechazamos. Comentábamos también en el cuarto de las reflexiones, sobre un rabino que en Tisha B'Av le habló fuerte al pueblo judío, un rabino judío, el rabí Aarón Cohen, mexicano, y él decía algo. ¿Saben qué, queridos hermanos? Hoy estamos en Tisha B'Av, la destrucción del templo, dolidos, en ayuno, y todos rogamos por la reconstrucción del templo, y todos pedimos que el Melech HaMashiach se manifieste, pero les dice el rabino: les digo algo, la realidad es que no nos interesa que venga Mashiach. No nos interesa manifestar el reino, no nos interesa. Porque ¿qué cree, querido? Y le hablaba a la élite judía mexicana con mucho dinero. Yo creo que en todos lados donde hay comunidades judías son riquísimos empresarios y demás. Les dice: ¿ustedes creen que van a dejar su estatus y su vida para ir a Eretz Israel? Y seguro, si viene el Mashiach, dirían: qué bueno, lo van a saludar, y se regresan a México a hacer sus negocios. La realidad es, les dice el rabino, la realidad es que no queremos que venga Mashiach. Les dio un musar muy fuerte, una reprensión muy fuerte. No queremos que venga Mashiach, no estamos comprometidos.
No queremos cambiar, no queremos hacer algo, que Hashem haga todo, que venga el Mashiach y ponga orden en las naciones. Nosotros, ¿qué estamos haciendo? Eso les decía ese rabino y es algo muy cierto. Ahora, creo que eso realmente es el tema, aunque quiero darles algunas otras cosas, porque creo que ya hemos dicho, Malhut es la manifestación de Dios en esta tierra a través de la comunidad. Hay que saber algo sobre el concepto de Malhut. Según los sabios, Malhut en primer lugar es receptor, es un concepto receptor al 100%, como concepto. Quiere decir entonces que Malhut lo podemos comparar con un recipiente, una vasija, un recipiente que recibe. Entonces, Malhut es el poder que el Creador nos ha otorgado, por supuesto, para recibir de Él. Entonces, Malhut sí hay que saberlo. Ya dijimos como la parte final, pero hay que entender algunas cosas más. Entonces, Malhut es algo receptor, es algo que recibe. ¿Bien? Entonces, es importante también aprender a recibir. Es importante aprender a recibir. ¿Qué está haciendo usted ahorita al estar sentado escuchándome? Usted está recibiendo. ¡Qué bueno! Por ejemplo, ojo con los que estudian Torah, ojo con los que son maestros. Hay algunos maestros que sienten que saben todo, que ellos son la verdad absoluta y no se sientan a aprender de otros maestros. Por ejemplo, yo me gocé con Isaac, ni modo que no. Es que el hermano Isaac y yo somos rivales, estamos viendo a ver quién tiene más reproducciones en YouTube. Uno tiene que aprender a recibir, en todos los aspectos. El mismo Mashiach nos enseñó a recibir, ¿cierto o no? ¿Qué recibió el Mashiach? Pues, a ver, voy a hacer memoria de si recibió el Mashiach o no. Si yo que recuerde, el Mashiach siempre daba, sanaba, predicaba, multiplicaba los peces, los panes. A ver, quiero recordar, por supuesto, dio su vida por nosotros. No solo eso, lo tenemos con una mujer que lo unge no en el sentido mesiánico, porque por ahí hay gente que dice que lo ungió en el sentido mesiánico, eso no tiene nada que ver. Lo unge, le da un cabot, le da un honor, y le pone un perfume, ¿se acuerdan? Y sus discípulos, ¿qué le dicen? Sus discípulos le dicen, ¿cómo es posible, maestro? Mejor esto hay que dárselo a los pobres. Y el Mashiach dice, déjenla. El mismo Mashiach nos enseña el concepto que hay que saber recibir. ¿Qué recibió ahí Gesed? Dio mucho Gesed del Mashiach. El día que alguien le quiso hacer Gesed, dijo, yo también sé recibir, adelante. Entonces hay que aprender a recibir. El concepto de Malhut entonces es recibir, pero si tú no tienes el deseo de recibir, pues va a ser bien difícil que logremos llegar a este nivel de decir soy la imagen de Dios en la tierra. Pues primero hay que aprender a recibir. ¿Qué vamos a recibir? Pues muchas cosas. Shabbat se relaciona con Malhut. Shabbat es Malhut también. Por eso se dice Shabbat Amalcá, la reina. A Shabbat se le conoce como la reina, está relacionado con el concepto de Malhut. Entonces fíjate cómo pasa. El lunes, ¿qué haces por lo regular? O bueno, digo desde el lunes, pero domingo, no en una mentalidad hebrea, porque en una mentalidad occidental diríamos lunes. El lunes desde el domingo, hay que empezar a ¿qué? Trabajar. Primer día de la semana, vamos a hablar en términos más hebreos. Primer día de la semana, estás trabajando y creo que es el día que anda uno como loco, trabajando, produciendo, haciendo. Fíjate, estás trabajando. Segundo día de la semana, trabajas. Tercer día de la semana, cuarto día de la semana, quinto día de la semana, sexto día de la semana y te la pasaste trabajando. Haciendo cosas de aquí para allá, creando cosas, lo que decía el hermano Yitzhak en el concepto de Melajá. O sea, estamos como locos. Llega Shabbat y ¿qué pasa? ¿Sigues como loco? No tendría que ser, ¿verdad? ¿Qué haces? ¿Por qué paras? Porque estás recibiendo todos los frutos que generaste durante una semana. Entonces ya paras, ya trabajé mucho. Ahora me toca disfrutar. Entonces fíjate cómo el Shabbat también se relaciona con ese concepto de recibir
Porque Malhut es un estado realmente, es un estado. Es decir, recibiste tantas cosas que ahora ya no hay que trabajar. Estoy en una plenitud. Entonces fíjate cómo vemos que el concepto de Malhut tiene que ver mucho con recibir. Por ejemplo, a Malhut se le relaciona en escritos de sabios importantes, hablando del Ramak, con la luna. ¿Por qué? Porque la luna recibe la luz del sol. Recibe la luz del sol, por eso se le relaciona con la luna, al concepto de Malhut. Ahora, al concepto de Malhut también se le relaciona con el lado femenino entonces. ¿Por qué? Porque la mujer recibe la semilla del varón. Pero entonces viene esta parte, o sea, hay que aprender a recibir. Es importantísimo aprender a recibir, porque Dios te quiere dar muchas cosas, lo decíamos, Dios tiene preparada muchas cosas, muchos regalos espirituales. Otra cosa, dije regalos, me acordé de algo. ¿Qué significa? No me ayuden los que saben, por favor. ¿Qué significa Matán Torah? Entrega de la Torah. Matán Torah, no. Matán Torah es el regalo de la Torah. Regalo de la Torah. Pero no es lo mismo decir Matán Torah a decir Kabbalata Torah. Kabbalata Torah es recibir, recepción de Torah. Son cosas diferentes, porque Matán Torah te pueden regalar la Torah y tú la puedes rechazar o tú puedes decir no me interesa. Kabbalata Torah es recibir los conceptos de la Torah. Entonces date cuenta que el concepto de Malhut tiene que ver mucho con recepción. Entonces tienes que aprender a recibir de Dios, de los maestros, de los libros de la Torá. Tienes que aprender a recibir, porque entonces para que se cree la imagen de Dios, pues ¿cómo se va a crear si no has recibido los conceptos del mundo espiritual? ¿Cómo los vas a reflejar acá abajo? Antes de reflejarlos tienes que aprenderlos, tienes que recibirlos. Ya que los recibes, vamos a proyectarlos. Entonces, primer paso es recibir. Pero la mujer no recibe por recibir, y aquí es donde regresamos a nuestro primer tema. La mujer no recibe por recibir, ¿o sí recibe por recibir? No tendría que ser así. La mujer no recibe por recibir. Recibe, y una vez que recibe, regresa mucho más de lo que el hombre inicialmente sembró en ella. El hombre da la semilla, pero la mujer no recibe por recibir. Recibe la mujer y entonces comienza un proceso en el cual comienza a formarse en ella algo todavía más grande, más concreto que la semilla que recibió inicialmente. Es decir, la mujer termina por crear y construir algo completo. ¿Qué? Un ser humano. Un ser humano. Entonces, la esencia de la femineidad termina siendo más compleja que la del hombre. Si lo masculino se distingue por dar, por eso Hashem se presenta en términos masculinos, porque Él es dador. Lo femenino se distingue por recibir. O sea, tú tienes que aprender a recibir, y una vez que recibiste tienes que completar, desarrollar, nutrir lo que recibiste. Si tú recibes por recibir, hermano, ¿qué pasa si ponemos en un estanque agua y no hay movimiento, no hay desarrollo, sino que está ahí estancada el agua? El agua se echa a perder, déjame decirte. Entonces tiene que haber algo en nosotros. Primero recibir la semilla. Ahí está la parábola del sembrador. La parábola del sembrador habla de todo eso. Una semilla que cayó en piedras, y podríamos ver esa escritura que es fascinante. Esos son los secretos. Está hablando del Malhut ahí, el maestro. Por favor, Mateo 13, hay que estudiarlo y ver qué es lo que estamos diciendo. Si recibes la palabra, perfecto, y que hay un desarrollo, hay algo más, o simplemente hoy viniste a escucharme y dices, listo, vámonos a nuestra casa a seguir siendo las mismas personas de siempre. Entonces, esto es importante, queridos hermanos.
Entonces, el ideal del rey Hashem, el dador, no es reinar sobre nosotros desde ese punto de vista que hablábamos en un principio, sino que seamos reyes juntamente con él. ¿Qué dice? Me gustó mucho, qué bueno que comenzó con esa escritura de Revelaciones 5:10. Y nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios y reinaremos sobre la tierra. Pero hay que nutrir, hay que trabajar mucho, hermano, todos los días, para que ese Malhut se manifieste. Dios está esperando a esos reyes. Dios quiere ver a esos reyes en nosotros. Hay un concepto interesante que lo podemos ver en el Sidur, página 130, por poner una referencia. Estoy usando el Sidur Birkat Shelomo, editorial Jerusalén de México. Cada vez que se va a comenzar un rezo, hay 3 rezos diarios, se comienzan con estas palabras. Dice, en aras de la unificación del Santo bendito es y su presencia. En aras de la unificación del Santo bendito es y su presencia. Voy a leer un poquito más para que sepas un poquito. Con temor y temblor a fin de unificar el nombre, el nombre inefable, en nombre de todo Israel, nos disponemos ahora a recitar el rezo de Minjá. Por ejemplo, lo agarré como referencia el rezo de Minjá. En aras de la unificación, Ihud, unificación del Santo bendito es y su presencia. Yo cuando me topé con este texto la primera vez dije, no entiendo esto. ¿Qué es el Santo bendito es y qué es su presencia? No es lo mismo, yo decía en mi ignorancia, no es lo mismo el Santo bendito es y su presencia. No es lo mismo. Por eso dice esto. Y esto comienza el rezo, ¿por qué? Porque los sabios entonces lo entienden así. El motivo de mi tefilá, el motivo de mi rezo, por el cual voy a rezar, es en aras de la unificación del Santo bendito es y su presencia. Ese es el propósito de mi rezo. ¿Cuál es el propósito de tu rezo? ¿Cuál es el propósito de tu plegaria? Tiene que ser la unificación del Santo bendito es con su presencia. ¿Quién es el Santo bendito es? Podríamos entrar en detalles más profundos, pero no nos da tiempo ni quiero hacerlo. Pero vamos a entenderlo básicamente. El Santo bendito es el eterno en esta parte celestial. ¿Ok? Y la presencia, que en hebreo dice, lo vamos a ver en hebreo porque es más profundo, dice Leshem Yihud, unificación, unión. Leshem Yihud, Kutsha Berihu, Ushehinte. Shehinte tiene que ver con Shehinah. Shehinah. Podríamos leerlo así, en aras de la unificación del Santo bendito es con su Shehinah. ¿Qué es la Shehinah? La presencia, ok. Vamos a aprender realmente el concepto de Shehinah también, que es Malhut. Malhut es la Shehinah. Entonces, si quisiéramos hablar en términos más sofisticados, diríamos el Santo bendito representa 6 atributos y la Shehinah representa Malhut. El Santo bendito básicamente representa lo divino, lo celestial, y la Shehinah es Malhut. ¿Qué es la Shehinah entonces? Está escrito en Shemot. Me harán un santuario, ¿y qué? Beshahanti betoham, dice el texto. ¿Me harán un santuario y yo moraré en el tabernáculo? No, en ellos. Ahí está el concepto de Shehinah. Por si quieres el texto te lo paso. Éxodo 25:8, para que lo anotes, si es que quieres tomar notas de la clase. ¿Te das cuenta? El concepto de Shehinah. Yo decía Shehinah cuando era niño y cantábamos alabanzas y decíamos, la Shehinah de Dios está en este lugar. ¿Qué es la Shehinah? La Shehinah eres tú y soy yo. ¿En qué sentido? En que yo recibo de Dios y manifiesto a ese Dios. En ese momento puedes hablar del concepto de Shehinah.
Santo bendito es lo celestial, la Shejinah, la manifestación de eso celestial en este mundo físico, a través de la congregación. Estas palabras se le dijeron a Am Israel. Me harán un santuario y yo habitaré, ¿en dónde? En ustedes. Y una vez que yo habito en ti, tú te conviertes en la imagen del Dios invisible. Eso es Malhut. Eso es la Shejinah. ¿Cuántos quieren ser la Shejinah, la manifestación del Dios invisible en esta tierra? Porque una vez que nosotros seamos la Shejinah, vamos a transformar este mundo, hermanos. Increíblemente. El trabajo de un maestro es concientizar, hermanos. Nuestro trabajo es concientizar. Concientizar a los creyentes, a los hermanos, para que entiendan los conceptos espirituales. Y ahora sí, cuando digas, el reino está cerca, pues es que siempre ha estado cerca, depende de nosotros, si queremos que se manifieste o no. Podríamos explicar más, pero creo que está claro este concepto que del Dios invisible. El Dios invisible no se puede manifestar. ¿Por qué? Porque si se manifiesta, ¡fum!, en ese momento, en Sof. Entonces, para que todos esos conceptos espirituales vayan bajando y vayan descendiendo hasta llegar a nosotros y que Él se manifieste en este mundo físico, pues es a través de la vasija que Él creó llamado Adán. Pero Adán fracasó, pero se manifestó un segundo Adán. Y ese segundo Adán se manifiesta en ti también. Y en ese momento Malhut. Lo vemos en Primera de Crónicas, también me gustaría ver esa escritura que es interesante. Primera de Crónicas 29:11. Tremendas palabras de David Amelech. Dice, tuya, es Hashem, la divinidad, la magnificencia, que tiene que ver con Gesed porque es Gedulá, son términos intercambiables, en hebreo es Gedulá, el poder, Geburá. Son conceptos, estos conceptos celestiales que tienen que venir a reposar. Pero bueno, dice, la magnificencia, el poder, Geburá, la gloria, Tiferet, la victoria, Netzach, el honor, Jod, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyos. Y ahí, tú dices, perfecto, y viene inmediatamente una frase, tuyo Hashem, ya habíamos dicho tuyo. ¿Por qué en el primer tuyo no aventaste todos los conceptos? ¿Por qué hiciste una pausa y otra vez dices tuyo? ¿Por qué es esto? Existen conceptos espirituales que después tienen que venir a reposar en la congregación. Entonces, vienen todos estos conceptos y otra vez viene tuyo Hashem, es el Malhut. Y tú eres excelso sobre todos. Es decir, el Malhut se va a manifestar hasta que nosotros recibamos los conceptos divinos, los trabajemos, los incorporemos en nosotros, escribamos la Torah en nuestro corazón, recibamos el testimonio del resucitado, del Mashiach resucitado en nosotros. Todos esos conceptos, en medida que nosotros los recibamos, entonces sí podemos empezar a proyectarlos y decir, tuyo Hashem es el Malhut, porque tenemos un rey de reyes y es Hashem. Y nosotros somos su reino. Nosotros, repite, nosotros somos su reino. Amén. Baruch Hashem. Ahora podemos entender las palabras maravillosas de nuestro Mashiach en Juan 10:30. ¿Qué dice Juan 10:30? Una escritura muy famosa. Yo y el Padre uno somos. Malhut, rey, Malhut. Yo y el Padre uno somos. ¿Sabías que tú y yo podemos decir lo mismo? Sí, pero hermanos, estamos como dormidos, esa es la verdad. Pero nuestro Mashiach llegó a ese nivel. Pero yo creo que esta reunión va a producir un cambio muy importante en todos los que estamos aquí.
Yo creo que todo lo que estamos recibiendo lo vamos a nutrir cuando termine esta reunión. Vamos a estar trabajando en estos conceptos que hemos recibido para demostrar entonces eso. Yo y el Padre uno somos. El concepto de Padre, nada más para decir algo ahí interesante, el concepto de Padre se relaciona con un concepto llamado Jochma, sabiduría, Jochma, Padre. Y justamente Jochma es el nivel semilla, así se explica. Jochma es el nivel semilla. El nivel semilla. Yo y el Padre, nivel semilla, uno somos. Entonces, todo comienza en el nivel semilla, que en este caso sería el propósito, el plan de Dios. El plan de Dios. Dios, desde antes de la fundación del mundo, tenía un plan bien concreto, pero es solamente una idea, por así decirlo. Como cuando tú tienes un proyecto, lo primero que generas, ¿qué es? Es una idea. Eso es Jochma. Pero es una idea. Entonces, esa idea tiene que ir pasando por varios departamentos para irse concretando hasta llegar a ser una realidad. ¿Cómo empezó este proyecto de la convención anual de CUM? Con una idea, convención, vamos a hacer una convención. Y de ahí empezamos a desarrollar el concepto. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a hacer? Y después alguien empezó a concretar y vamos a organizar y todo. Ahorita, este sería, para que me entiendan, el Malhut de la idea del nivel semilla de la convención. Este ya es el Malhut. ¿Por qué? Porque ya es un hecho, ya está concreto. Entonces, cuando dice yo y el Padre uno somos, es que el Mashiach es el plan concreto original de Dios. Dios tuvo un plan original y ese plan se viene a concretar en la persona del Mashiach. Y el Mashiach ahora está capacitando a sus discípulos para que lo mismo suceda y entonces todo el colectivo pueda manifestar el reino de Hashem. La idea de un rey que lega su reino a su hijo durante su vida se haya expresada en el rey David, justo en el mismo capítulo que leíamos de Crónicas. ¿Por qué? Porque David en vida concedió su trono a su hijo Shelomó. ¿Con qué se relaciona el concepto de Shelomó? Shalem, con algo completo, con algo concreto. Es decir, está el rey David, que vendría representando a Hashem, y el mismo rey David nombra en vida a su hijo, para que reine. Entonces, esa es la misma idea que tiene el Creador, querido hermano. Es decir, entonces, espiritualmente tú y yo somos llamados a ser un Shelomó. Desde este punto de vista de la historia de David Amelech y su hijo Shelomó. Tú y yo somos llamados a ser un Shelomó. Completar la obra de Hashem. Por eso somos llamados, por eso el hombre fue llamado Selem Elohim, imagen de Dios. Lo vemos ahí en Génesis rápidamente, Génesis 1, 26, 27, ya estoy cerrando. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Te das cuenta cómo el Eterno dice, habla del hombre, dice hagamos? Que ese hagamos, nada más por si alguien no lo sabe, hay que entenderlo bien. Ese hagamos es un plural que podemos estudiarlo desde diferentes puntos de vista. Hay quienes dicen es un plural de énfasis por la obra tan grande que se está haciendo. Rashi dice, este es un diálogo del Eterno con su corte celestial. Y hay una interpretación que me gusta mucho, que es un diálogo metafórico entre Dios, los cielos y la tierra. Por eso dice hagamos. ¿Por qué entre Dios, los cielos y la tierra? Porque el hombre tiene parte celestial, es decir, tiene una neshama que le fue insuflada y tiene una parte terrenal, carnal. Entonces hagamos, dice Hashem, es decir, cielos y tierra, hablándoles a Hashem, hagamos un hombre. Entonces, por si alguien pensaba otras cosas, ese hagamos no tiene que ver con la doctrina católica de la Trinidad y cosas de ese tipo. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Los rabinos dicen, esto tiene que ver, conforme a nuestra imagen, tiene que ver que el hombre tiene un libre albedrío.
Pero lo podemos ver también desde el sentido de Malhut. Dice, y señoré en los peces del mar. Vemos cómo Hashem otorga, ¿qué? Le otorga una autoridad a su creación, el ser humano. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Varón y hembra, lo que decimos. Tu lado femenino y tu lado masculino en el sentido de saber recibir para después entonces completar. Entonces nosotros tenemos esta parte de ser parte femenina y masculina. La femenina es recibir, la masculina es dar. Entonces quizás alguien ahorita esté en el periodo que ha recibido mucho, pero no está dando nada, no está manifestando nada. Entonces ahora recibamos los conceptos y empecemos a trabajar. Por supuesto tenemos que trabajar, tenemos que hacer muchas cosas. Y justo voy a leer dos cosas más y con eso termino. Disculpen si me estoy demorando. Juan 17, 20, 23. Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Qué bendición, ¿no? Que Mashiach no estaba rogando solamente por sus discípulos del momento, sino estaba rogando por ti, por mí. Y qué tremenda enseñanza la del doctor Ketriel, ¿verdad? ¿Qué día fue? El jueves, ¿no? El jueves. Tremenda enseñanza. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mi nombre, por la palabra de ellos, para que todos sean uno. O sea, el Mashiach no se come el concepto de yo y el Padre somos uno, yo gracias, exclusividad del Mashiach. No. Mashiach quiere compartir con sus discípulos eso, porque es necesario, no es que él quiera, es que es parte del plan de redención. Es parte del plan de redención y es parte del plan del Eterno. Para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Eso es lo que esperamos. Bueno, esa es la petición del Mashiach. Y eso es lo que queremos transmitirle el día de hoy, hermano. Que seamos parte activa juntamente con el Mashiach. Hace un año yo compartí un tema que es bien importante. Yo le decía a la gente, ¿cuántos esperan la manifestación del Mashiach? Y todos, ¡yo! Y les decía en esa reflexión del año pasado, déjenme decirles que el Mashiach ya se ha manifestado. Se manifestó con sus discípulos en Hechos 2. Pero era necesario, porque también viene antes de eso vemos que el Mashiach se oculta. Y muchos dicen, ¿por qué el Mashiach se ocultó? ¿Por qué el Mashiach desapareció físicamente? Desapareció para darte lugar a ti. Y que en ti se manifieste ese Malhut también. Para que también tú seas parte de eso. Lo vemos con Rab Shimon Kefa, con Pedro. Cuando él recibe del Mashiach, recibe ¿qué? Ruach HaKodesh. Cuando él recibe, inmediatamente se para y empieza a hacer lo mismo que hacía su maestro y empieza a predicar. Y después vemos todo el libro de los Hechos, cómo la congregación empezó a hacer lo mismo que hizo el Mashiach. Incluso el Mashiach fue perseguido, a ellos los persiguieron. Hasta en eso. Entonces, el Mashiach se ocultó y es necesario que esté oculto para que, y como decían en esta frase famosa de, él menguó para que tú crezcas. Entonces, el Mashiach hoy está ausente de nosotros con el propósito
de que nosotros reflejemos como Él la imagen divina. Quiere el Eterno, queridos hermanos, que esta reflexión, que este mensaje de concientización lo hayas recibido, que seas una vasija que sabe recibir y que ahora empieces a trabajar en esos conceptos espirituales. Baruch Hashem. Gracias. Baruch Hashem.